Esto puede sorprenderte. La mayoría de las personas que te dicen que la apariencia no importa, están viviendo una vida que tú no quieres vivir. ¿Alguna vez has escuchado esa frase que intenta sonar sabia, compasiva, incluso profundamente humana que dice: no importa cómo te veas, lo importante es quién eres por dentro? A primera vista, parece un llamado a la autenticidad, una defensa del valor interior, una forma de rebelarse contra una sociedad obsesionada con lo superficial. Pero si uno se detiene, tan solo un momento, y observa con más atención, esa frase comienza a desmoronarse como un castillo de arena frente a la marea de la realidad. No es que el valor interior no importe, al contrario, es esencial. Pero reducir la apariencia al nivel de irrelevancia total es, en el fondo, una forma de negar una parte fundamental de cómo nos relacionamos con el mundo. Decir que la apariencia no importa es como decir que el lenguaje corporal no comunica, que la ropa no tiene significado, que la primera impresión es un mito. Cuando todos sabemos que en los primeros segundos, mucho antes de hablar, ya hemos sido leídos, medidos, catalogados. No porque el mundo sea cruel, sino porque el mundo es rápido, práctico, y muchas veces no da segundas oportunidades. Lo peligroso de esa frase no está en su intención, sino en su efecto. Porque si crees que tu apariencia no tiene importancia, entonces inevitablemente empiezas a tratarla como algo secundario, accesorio, prescindible. Y cuando lo haces, dejas escapar algo que en realidad te pertenece. La capacidad de influir antes de hablar, de inspirar respeto sin pedirlo, de reflejar tu visión y tus valores con tan solo entrar a una habitación. Vamos a desmontar mitos, a entender con claridad cómo la imagen influye en tu camino, y sobre todo, te daré herramientas prácticas para que tomes el control de tu presencia con propósito, visión y orgullo silencioso. Si sientes que este tipo de contenido puede ayudarte en tu camino de crecimiento, considera suscribirte al canal, dejar tu comentario y compartir este video con alguien que lo necesite. Recuerda, cuando uno crece, inspira a otros a crecer también. Capítulo 1. La mentira que se repite hasta parecer verdad. La apariencia no importa. Una de las trampas más comunes y más peligrosas del desarrollo personal moderno es aceptar como verdad lo que solo ha sido repetido muchas veces. Y hay una frase en particular que se ha repetido tanto que ya suena como sabiduría popular. La apariencia no importa. Esta idea, envuelta en un papel de falsa compasión, se presenta como una defensa contra la superficialidad, como un acto de rebelión contra el juicio social. Pero en la práctica, no es más que un atajo mental, un consuelo que nos aleja del esfuerzo, del crecimiento y del respeto propio. ¿Quiénes son las personas que más repiten esa frase? No suelen ser líderes. No suelen ser personas que estén construyendo cosas grandes, ni que estén abriendo caminos con su disciplina. Generalmente son personas que han dejado de exigirse, que han hecho las paces con su estancamiento, o que incluso se sienten incómodas al ver que otros avanzan. No lo hacen por maldad, sino por mecanismo de defensa. Es más fácil decirle al mundo que no importa cómo luces, que mirarse al espejo y aceptar que uno ha abandonado ciertas batallas sin pelear. Y no lo digo con juicio, lo digo con compasión. Todos, en algún momento, hemos buscado excusas para no confrontar lo que sabemos que debemos mejorar. Todos hemos querido creer que bastaba con ser auténtico, sin notar que estábamos usando la autenticidad como excusa para la inercia. Y es que la sociedad de hoy ha elevado el concepto de autoaceptación a un nivel que roza lo ciego. Amar quien eres no significa negarte a mejorar. Respetarte no significa justificar tu descuido. Piensa en esto. Si un joven entra a una entrevista con ropa arrugada, el cabello desordenado y postura derrotada, pero sostiene un cartel invisible que dice: «No me juzgues por cómo luzco», ¿realmente está defendiendo sus valores o está ocultando su falta de preparación?
porque al final del día, el mundo no se detendrá a preguntarte si te sientes cómodo con tu reflejo. Simplemente, tomará decisiones a partir de lo que ve. No es injusto, es práctico, y tú puedes usar eso a tu favor, o dejar que juegue en tu contra. He estado en procesos de selección donde dos personas con talentos muy similares compiten por una sola oportunidad. Uno llega vestido con informalidad, sin energía, como si lo hubieran arrastrado hasta allí. El otro llega con ropa simple pero bien cuidada. Se sienta con la espalda recta, mira a los ojos, transmite intención. ¿Sabes cuál de los dos se queda con la oportunidad? No siempre el más calificado. A veces, es el que transmite que está listo. Y tu apariencia es, precisamente, ese primer mensaje que le dices al mundo. Estoy aquí, estoy presente, estoy comprometido. Y lo más peligroso de repetir que la apariencia no importa, no es que pierdas una entrevista o una cita. Lo más peligroso es que empieces a vivir por debajo de tu potencial sin darte cuenta. Porque cada vez que aceptas vivir un poco menos pulido, también estás aceptando vivir un poco menos consciente. Y eso te desacelera. No es un golpe, es una erosión. Día tras día, te alejas unos centímetros del tipo de persona que podrías llegar a ser. Y un día, esos centímetros se han convertido en kilómetros. Pero para entonces, ya ni siquiera recuerdas cuándo empezó. Conozco el caso real de un joven brillante, graduado con honores, ideas claras, mente aguda. Pero durante años, no lograba avanzar en su carrera. Siempre lo notaban, pero nunca lo elegían. ¿Por qué? Porque llegaba con aspecto desalineado, como si su talento no mereciera un envoltorio digno. Creía sinceramente que su conocimiento hablaría por él. Y hablaba, sí, pero nadie lo escuchaba con atención. Hasta que un mentor le dijo una frase que le cambió la vida. Si no cuidas tu apariencia, el mundo pensará que tampoco cuidas tu trabajo. Desde entonces empezó a invertir no solo en ropa, sino en presencia. Su mirada cambió, su energía cambió, y su vida también. Hoy dirige su propia empresa. El talento siempre estuvo ahí. Lo que necesitaba era permitirle ser visto. Repetir una mentira no la convierte en verdad, pero sí la convierte en hábito. Y cuando el hábito es vivir sin cuidado de tu imagen, lo que estás cultivando en el fondo es una desconexión con tu valor. El problema no es la ropa ni el estilo. El problema es lo que tu imagen revela sobre la relación que tienes contigo mismo. Y es por eso que necesitamos cuestionar todo consejo que suene cómodo, pero que no te exija nada. Porque detrás de cada frase que te invita a no preocuparte por tu apariencia, suele haber una intención oculta. Mantenerte en el mismo lugar, sin incomodar a nadie. Pero tú no naciste para complacer la pereza de otros. Naciste para expresar tu propósito con claridad, y tu imagen es la primera línea de ese mensaje. Capítulo 2. ¿Quién te dijo que tu apariencia no importa? ¿Y por qué no deberías escucharlo? Una de las decisiones más importantes que tomamos cada día, aunque rara vez somos conscientes de ello, es elegir a quién escuchamos. Cada frase que aceptamos como guía, cada consejo que dejamos entrar en nuestra mente, lleva consigo no solo palabras, sino también historias, heridas, frustraciones o sueños truncados. Y cuando alguien nos dice, no te preocupes por cómo luces, eso no importa. La pregunta no debería ser si suena bonito, sino, ¿quién lo dice? ¿Y por qué lo dice? Con el tiempo he aprendido que esta frase suele venir de 3 tipos de personas, cada una con intenciones diferentes pero con el mismo resultado: limitar tu crecimiento. No hablo de personas malintencionadas. Hablo de seres humanos reales, algunos incluso cercanos, que sin querer proyectan sus miedos o fracasos sobre nosotros. El primer grupo son aquellos que alguna vez intentaron mejorar, destacarse, construir una imagen más fuerte, pero fracasaron. Tal vez fueron rechazados, tal vez fueron ridiculizados, y entonces, como mecanismo de defensa,
se convencieron de que no vale la pena intentarlo. Son personas que han hecho las paces con la mediocridad porque la excelencia les dolió. Así que cuando te ven esforzarte en tu presentación, sienten incomodidad. No porque estés equivocado, sino porque les recuerdas lo que alguna vez quisieron ser. En lugar de inspirarse, prefieren protegerse. Y la mejor forma de hacerlo es minimizar lo que tú estás intentando lograr. El segundo grupo son los que viven atrapados en la pereza disfrazada de filosofía. Personas que confunden la autenticidad con el descuido, que usan frases como «yo soy así», no como afirmación de identidad, sino como excusa para evitar el esfuerzo. Son los que convierten sus hábitos negativos en banderas ideológicas. No necesito vestirme bien para demostrar quién soy, dicen. Y puede sonar rebelde, incluso valiente. Pero la verdad es que, detrás de esa postura muchas veces se esconde una enorme resistencia a cambiar. Porque cambiar, aunque sea por fuera, los obligaría a mirar hacia adentro. Y eso cuesta. El tercer grupo son personas que cargan una historia de inseguridad tan profunda que prefieren ocultarse en la invisibilidad. No quieren ser vistos, no quieren ser juzgados, no quieren ser comparados. Entonces, adoptan como lema de vida la idea de que la apariencia no dice nada. En realidad, lo que temen es lo que podría decir si alguien mirara de cerca. Y como no han sanado esa relación consigo mismos, prefieren invitarte a permanecer pequeño para no sentirse solos en ese espacio. Ahora bien, la pregunta que realmente importa aquí es, ¿quieres construir tu vida sobre la lógica emocional de estos tres grupos? Porque si tu propósito es crecer, impactar, liderar o inspirar, no puedes tomar consejos de quienes nunca se han atrevido a caminar ese camino. No puedes aprender sobre salud de alguien que se rindió ante el descuido. No puedes aprender sobre éxito de alguien que siempre eligió la comodidad. No porque no sean valiosos como personas, sino porque no han recorrido el terreno desde el que hablan. Una de las frases que más me marcó en mi juventud fue: no tomes consejos de personas que no respetarías si cambiaras de lugar con ellas. Es duro, pero es real. Porque muchas veces tomamos decisiones influenciados por personas que si miráramos su vida desde afuera, no quisiéramos tener. Y entonces, ¿por qué seguir sus ideas? Recuerdo una conversación con un joven emprendedor que siempre se presentaba de manera desaliñada. Tenía buenas ideas, pero nunca lograba cerrar una venta ni atraer inversores. Cuando le pregunté por qué no cuidaba su imagen, me respondió con convicción: porque quiero que me valoren por lo que soy, no por cómo me veo. Le pregunté: ¿y quién te enseñó eso? Me habló de un amigo, alguien que le decía constantemente que lo superficial era para los débiles, que el contenido era lo único que importaba. Le pedí que me hablara más de ese amigo. Resultó ser alguien que nunca había emprendido nada, que vivía frustrado con el sistema y que, en el fondo, nunca se había sentido capaz de destacar en ningún espacio. Ahí estaba el problema. Su estándar venía de alguien que no vivía lo que predicaba. Estaba construyendo su futuro sobre las heridas de otro. Y es que muchas veces usamos el argumento de «sé tú mismo» como escudo. Pero la verdadera autenticidad no está en quedarte donde estás, sino en evolucionar sin traicionar lo que te hace único. Mejorarte no es dejar de ser tú. Es convertirte en la mejor versión de ti. Y eso incluye cómo te ves, cómo hablas, cómo caminas, cómo entras en un salón. Todo eso comunica, todo eso impacta. Entonces, antes de aceptar que la apariencia no importa, detente. Observa a la persona que te lo dice. Mira su vida, no solo sus palabras. Pregúntate si ese camino te inspira o te limita. Porque al final del día, lo que toleras se convierte en tu realidad. Y lo que crees termina guiando tus decisiones. Y tus decisiones son las que construyen tu destino. Tú tienes el derecho,
y la responsabilidad de decidir quién influye en tu forma de pensar. Y si eliges escuchar a personas que han renunciado a sí mismas, lo más probable es que termines renunciando también. No porque quieras, sino porque has heredado sus justificaciones. Pero si eliges rodearte de quienes se cuidan, se respetan, se presentan al mundo con intención, entonces comenzarás a elevar tus propios estándares sin siquiera darte cuenta. Porque el cambio verdadero no empieza con la ropa. Empieza con la conciencia. Y a veces, la conciencia comienza con una simple pregunta. ¿Estoy tomando consejos de alguien que realmente vive lo que yo quiero vivir? Capítulo 3. El valor interior y la apariencia. No son enemigos, son aliados. Durante mucho tiempo se nos ha hecho creer que cuidar la apariencia es contrario a cultivar el alma, como si el desarrollo exterior y el crecimiento interior fueran caminos que se excluyen entre sí. Frases como «mejor ser buena madera que tener buena pintura» se han repetido con tanta fuerza que muchos han terminado aceptándolas sin cuestionarlas. Pero lo cierto es que esa oposición es falsa. La verdad es que ambos aspectos pueden, y deben, caminar juntos. Porque cuando están alineados, se potencian. Y cuando se ignoran mutuamente, se debilitan. Piensa en una casa. Puedes tener los interiores más cálidos, los muebles más finos, la decoración más cuidada, pero si la fachada está descuidada, con basura en la entrada y las ventanas rotas, ¿quién querrá entrar para conocer lo que hay dentro? La imagen externa no niega el valor interior, pero sí condiciona la forma en que los demás se acercan a él. Y en la vida, no basta con tener valor. También hay que saber presentarlo. He conocido personas extraordinarias, llenas de sabiduría, con una ética intachable, un corazón inmenso, pero que vivían frustradas porque el mundo no las reconocía, no las escuchaba, no les ofrecía espacio. Y cuando les preguntabas por qué no cuidaban su forma de vestir, su lenguaje corporal o su forma de caminar, te decían, porque lo importante está en el interior. Pero la realidad es que ese interior nunca llegaba a ser descubierto. No por falta de valor, sino por falta de acceso. En cambio, también he visto personas que combinaban ambas cosas. Cultivaban su mente, su espíritu, sus principios, y al mismo tiempo entendían que la forma en que se mostraban ante el mundo era una extensión de ese respeto propio. No se trataba de vanidad, sino de coherencia. Porque si tú crees que lo que llevas dentro es valioso, entonces es lógico que quieras presentarlo de forma digna, con presencia, con claridad. La apariencia es, en ese sentido, una carta de presentación del alma. No hay nada noble en descuidarte. Tu cuerpo, tu imagen, tu espacio, son extensiones visibles de tu carácter. Y tenía razón. La manera en que te cuidas por fuera dice mucho sobre cómo te respetas por dentro. No lo que posees, sino cómo lo manejas. No lo que vistes, sino cómo lo llevas. Porque tu apariencia habla en tu nombre mucho antes de que abras la boca. Y no es una contradicción cuidar tu forma mientras profundizas tu fondo. Es una muestra de madurez. Es curioso cómo la sociedad celebra ciertos símbolos externos de éxito. Un coche bien cuidado, una oficina impecable, una presentación visual atractiva, pero cuando se trata del cuerpo, la postura, la vestimenta, entonces de repente parece un acto superficial. ¿Por qué ese doble estándar? Tal vez porque es más fácil juzgar a quien se cuida, que asumir que uno mismo ha dejado de hacerlo. Pero aquí no estamos hablando de lujo, ni de marcas, ni de estándares ajenos. Estamos hablando de intención, de reflejar en tu exterior el orden, la visión y la fuerza que estás cultivando por dentro. Porque el mundo no ve tu alma de inmediato, pero sí ve tu presencia. Y esa presencia puede abrir puertas, o cerrarlas sin que te des cuenta. En una ocasión fui invitado a dar una conferencia en una universidad. Cuando llegué, había otro orador que también participaría. Su contenido era excelente,
Sus ideas eran valiosas, pero desde el momento en que entró al salón, con ropa arrugada, sin energía, sin cuidado personal, noté algo. La sala bajó su nivel de atención. No porque fueran superficiales, sino porque el lenguaje no verbal ya había hablado antes que él. Su apariencia decía, no estoy del todo preparado. Y eso condicionó la forma en que sus palabras fueron recibidas. Una gran oportunidad, desaprovechada por no comprender el poder de la percepción, y es que vivimos en una época donde lo visual tiene peso. No se trata de encajar en estereotipos, sino de proyectar con claridad tu mensaje. Si tú quieres que te vean como alguien confiable, disciplinado, íntegro, entonces necesitas que cada parte de ti grite eso sin necesidad de explicaciones. La coherencia entre lo interno y lo externo no solo fortalece tu credibilidad, también fortalece tu identidad. Ahora bien, también existe el extremo opuesto. Personas que solo cuidan la imagen pero no el contenido. Y eso tampoco funciona. Porque la imagen sin sustancia es humo. Puedes brillar por un momento, pero eventualmente la verdad saldrá a la luz. Por eso, este no es un llamado a construir una fachada vacía. Es un llamado a construir un todo sólido, íntegro, intencional. Que lo que muestras por fuera sea reflejo, no disfraz, de lo que construyes por dentro. Y si alguna vez te han hecho sentir que cuidar tu apariencia es frívolo, recuerda esto. Todo lo que se valora, se cuida. Un artista cuida su obra. Un jardinero cuida sus plantas. Un profesional cuida su reputación. Entonces, ¿por qué tú no habrías de cuidar tu imagen si tu vida es la obra más importante que estás construyendo? Cultivar tu interior te da dirección. Cuidar tu apariencia te da visibilidad. Uno te enraiza, el otro te proyecta. No se oponen. Se necesitan. Capítulo 4. La apariencia como lenguaje silencioso. Y lo que el mundo entiende de ti cuando tú no dices nada. Si observas con suficiente atención, descubrirás que todos hablamos mucho antes de abrir la boca. Nuestro cuerpo, nuestra postura, la expresión de nuestro rostro, la manera en que caminamos y, sí, también, cómo nos vestimos, forman parte de un lenguaje que no se pronuncia, pero que todo el mundo interpreta. Y como cualquier lenguaje, puede ser claro o confuso, directo o contradictorio, coherente o caótico. La diferencia es que en este caso, no basta con lo que tú crees que estás diciendo. Lo que realmente importa es cómo los demás lo interpretan. He aprendido que hay personas con talento, con buenas intenciones, con una ética impecable, que viven siendo malinterpretadas. No porque sus valores estén en duda, sino porque su imagen externa no comunica con claridad. Es como si hablaran en un idioma que nadie entiende. Y entonces llega el malentendido, la oportunidad perdida, la impresión errada. No porque el otro sea injusto, sino porque tú entregaste un mensaje ambiguo. Tú siempre estás comunicando algo. La única pregunta es, ¿eso que estás comunicando te está ayudando o te está saboteando? Y esta frase me cambió la vida. Porque entendí que la neutralidad no existe en la imagen personal. O proyectas intención, o proyectas indiferencia. O comunicas orden, o comunicas confusión. El silencio visual también tiene voz, y suele ser más fuerte que tus palabras. Imagina por un momento a un vendedor que intenta ofrecer un producto innovador, pero llega vestido con desaliño, evita el contacto visual. Su postura es encorvada y su energía es baja. Aunque lo que diga sea técnicamente correcto, ya ha enviado antes un mensaje que el cliente está interpretando. No estoy convencido ni de mí mismo. Esa es la traducción visual que ocurre de forma automática. Y lo peor es que muchas veces el vendedor ni siquiera es consciente de lo que está transmitiendo. Ahora piensa en un líder. ¿Qué pasa si un líder habla de disciplina, de visión, de excelencia, pero su imagen personal no refleja ninguno de esos valores? Tarde o temprano el equipo dejará de creer. Porque cuando lo que dices
y lo que muestras entran en conflicto, siempre gana lo que muestras. Tu imagen no es solo lo que se ve, es lo que se cree sobre ti. Y en el mundo actual, rápido, competitivo, saturado de estímulos, no basta con tener la razón. Hay que saber comunicarla. Las grandes marcas del mundo lo entienden muy bien. ¿Por qué crees que invierten millones en diseño, empaque, presentación? Porque saben que la forma en que algo llega a tus ojos condiciona lo que esperas de su contenido. No están vendiendo humo. Están construyendo coherencia entre lo que prometen y lo que proyectan. Pero esta lógica no es exclusiva de las empresas. Se aplica a ti cada vez que entras a una sala, a una reunión, a una entrevista. Tu forma de vestir, tu forma de moverte, el orden o el descuido en los detalles. Todo eso habla. Y si tú no estás eligiendo conscientemente qué dice tu imagen, entonces estás dejando que los demás escriban su propia versión de ti. En la naturaleza, los seres vivos también entienden este principio. El pavo real despliega sus plumas no por vanidad, sino porque sabe que la imagen visual comunica fortaleza genética. El tigre camina con elegancia no porque haya aprendido protocolo, sino porque su presencia debe anunciar poder incluso antes del ataque. Los humanos no somos diferentes. Hemos evolucionado con la capacidad de leer señales. Y esas señales empiezan por la apariencia. Por eso, cuando alguien descuida su imagen y luego se pregunta por qué no es tomado en serio, la respuesta suele estar en su propio espejo. No porque sea menos valioso, sino porque no ha aprendido a hablar el lenguaje que el mundo entiende primero, el visual. No se trata de vestirse con lujo. Se trata de vestirse con propósito. No se trata de parecer alguien que no eres. Se trata de amplificar quién eres de forma clara y confiable. He visto personas transformar su vida sin cambiar de carrera, sin cambiar de ciudad, sin cambiar de pareja, solo cambiando la manera en que se presentaban. Y no hablo de superficialidad, hablo de estrategia. Porque cuando tú te ves al espejo y ves intención, fuerza y orden, actúas distinto. Y cuando los demás te ven y perciben esos mismos valores, también responden distinto. Es un círculo virtuoso. El error más común es pensar que, como yo sé quién soy, los demás también lo sabrán. Pero el mundo no tiene tu biografía. El mundo solo tiene los primeros 10 segundos para leerte. Y si no te tomas en serio, ¿por qué los demás deberían hacerlo? Cuando dejas de comunicar poder, no eres más humilde, solo te vuelves invisible. Y la invisibilidad no es un acto de virtud, es una renuncia silenciosa a tu impacto. Por eso te invito hoy a que dejes de subestimar tu imagen, que la mires con ojos nuevos, que entiendas que no es un accesorio, sino una herramienta, que no es un disfraz, sino una declaración, y que si tú no eliges qué quiere decir, alguien más lo hará por ti. Tu apariencia no es lo más importante, pero sí es lo primero. Y lo primero, en un mundo de velocidad, puede ser lo que te dé la oportunidad o lo que te la quite. Capítulo 5. Carrera, relaciones, oportunidades. Todo comienza con la imagen que eliges proyectar. Hay una ley silenciosa que rige las decisiones humanas, aunque pocos la noten a simple vista. La gente responde primero a lo que ve, luego a lo que oye, y finalmente a lo que comprueba. En un mundo que gira a velocidad de vértigo, donde las oportunidades son limitadas y las decisiones se toman en segundos, tu imagen personal se convierte en el primer filtro. No es justo ni injusto, es real. Muchos quieren construir una carrera sólida, ganar más dinero, atraer relaciones sanas, inspirar confianza, pero ignoran que todo eso empieza antes de hablar, antes de mostrar su currículum, incluso antes de demostrar su talento. Todo comienza con una percepción, lo que los demás interpretan de ti al verte por primera vez. Y esa percepción puede ser una puerta abierta,
o un muro invisible. La forma en que haces una cosa es la forma en que haces todo. Y eso incluye cómo eliges aparecer cada día. Porque si tú te presentas ante el mundo con orden, presencia, dignidad, eso no solo habla de tu estilo. Habla de tu compromiso con lo que haces, con quién eres y con lo que representas. En el ámbito laboral esto se ve con claridad. Hay personas con grandes capacidades, incluso con más preparación que otros, pero que siguen estancadas, ignoradas, subestimadas. No porque el sistema sea ciego, sino porque no han aprendido a mostrarse con intención. Mientras tanto, alguien que cuida su forma de hablar, de vestir, de moverse, genera confianza desde el primer segundo. Y en un mundo donde el tiempo es oro, generar confianza rápida es una ventaja competitiva. He sido testigo de cómo un pequeño cambio de imagen puede transformar la trayectoria de alguien. Un vendedor que decide comenzar a vestirse con más intención, que mejora su postura, que proyecta presencia. No solo vende más, es tomado más en serio. Es escuchado con atención. Y eso se traduce en ingresos, ascensos, asociaciones. No porque la ropa tenga poder mágico, sino porque refleja una actitud interna que los demás captan al instante. Lo mismo sucede en las relaciones personales. ¿Te has dado cuenta de que no es lo mismo hablar con alguien que entra a un espacio con seguridad, con mirada clara, con detalles cuidados, que con alguien que parece no querer ser visto? La atracción no es solo cuestión de genética o simpatía. También nace del respeto que proyectas por ti mismo. Y cuando tú muestras que te valoras, los demás lo notan y responden en consecuencia. Incluso en la vida emocional, tu imagen tiene impacto. Porque cuando tú te ves al espejo y te gusta lo que ves, no por vanidad, sino por coherencia, tu energía cambia. Te sientes más firme, más enfocado, más confiado. Y esa confianza modifica tu forma de caminar, de negociar, de comunicarte. No es magia. Es biología emocional. Tu cuerpo le habla a tu mente, y tu mente actúa en función de lo que percibe. Hay quienes dicen, yo soy competente, no necesito impresionar a nadie, y es cierto que no hay que vivir para impresionar. Pero tampoco puedes ignorar que la forma en que te presentas afecta cómo los demás deciden confiar, invertir o apostar por ti. No se trata de agradar a todos, se trata de estar alineado con tus metas. Y si tus metas requieren liderazgo, visibilidad, influencia, entonces tu imagen tiene que acompañar ese propósito. Cuando ves a personas como Steve Jobs con su minimalismo impecable, o a Barack Obama con su elegancia sobria, o a Oprah Winfrey con su poder sereno, lo que ves no es solo ropa. Es una decisión consciente de proyectar lo que representan. La apariencia no es lo que los hizo exitosos, pero fue, sin duda, una herramienta que reforzó su mensaje, que preparó el terreno para que sus ideas fueran recibidas con seriedad. Y esto es aplicable a ti, sin importar tu profesión, tu edad o tu nivel actual. Porque tu imagen no depende del dinero, depende de la intención. Puedes no tener la ropa más cara, pero sí puedes tenerla más limpia. Puedes no estar a la moda, pero sí puedes estar ordenado. Puedes no ser modelo, pero sí puedes mirar de frente, caminar con decisión y hablar con claridad. Eso no requiere dinero. Requiere respeto propio. Vi una vez a una joven emprendedora que no lograba cerrar ventas. Su producto era bueno, su pitch era sólido, pero siempre se quedaba a mitad de camino. Hasta que un mentor le dijo, la gente no está rechazando tu producto, está desconfiando de tu presencia. Fue duro, pero honesto. Ella decidió comenzar a cuidar su imagen. Cambió su peinado, actualizó su vestuario, trabajó su lenguaje corporal. 3 meses después, duplicó sus ingresos. ¿Qué cambió? Ella. Y cuando tú cambias, tu entorno cambia contigo. No subestimes el poder de verte como alguien serio. Porque cuando tú te presentas con autoridad, con pulcritud, con coherencia, estás diciendo sin palabras,
pueden confiar en mí. Y esa confianza abre puertas. En los negocios, en las relaciones, en la vida. Así que, si estás buscando mejorar tu situación profesional, económica o emocional, empieza por algo que está totalmente bajo tu control. Tu imagen personal. No por superficialidad, sino por estrategia. No por apariencia, sino por mensaje. Porque todo lo grande que quieras construir comienza con la forma en que eliges mostrarte al mundo. Capítulo 6. Construir la apariencia. Una disciplina silenciosa que transforma desde adentro. Muchos piensan que mejorar la apariencia es un acto superficial, una preocupación de vanidosos o una pérdida de tiempo frente a desafíos más profundos. Pero lo cierto es que cuidar lo externo, cuando se hace con propósito, no es frivolidad. Es una práctica de orden interno. Porque la forma en que una persona se presenta habla, sin palabras, de cómo se respeta, cómo se proyecta y cuánto está dispuesta a crecer. El esfuerzo por mejorar la imagen personal, día tras día, no tiene que ver con aparentar. Tiene que ver con elegir. Con entrenar la mente para no dejarse llevar por la comodidad. Con recordarse que todo lo valioso en la vida requiere preparación. La ropa no te define, pero sí revela algo. Revela si estás despierto o dormido. Si estás disponible o ausente. Si estás empujando tu vida hacia arriba. O simplemente dejándote caer. No se trata de copiar estilos. Se trata de transmitir intención. Cuando una persona entra a una habitación con postura firme, mirada limpia, aspecto ordenado, el mundo presta atención, aunque aún no haya dicho una sola palabra. Esa es la diferencia entre quien espera ser reconocido y quien se presenta preparado para hacerlo. Empezar no requiere una gran transformación. El primer paso es tomar conciencia. Cada mañana, antes de salir al mundo, detenerse un instante y mirar con objetividad. Preguntarse, ¿esta versión de mí representa hacia dónde quiero ir? Esa sola pregunta cambia el ritmo del día, y cuando se convierte en hábito, cambia el ritmo de la vida. Después viene la estrategia. No se trata de tener más, sino de usar mejor lo que ya se tiene. Elegir ropa que hable de pulcritud, cuidar detalles que antes se pasaban por alto, ajustar lo que transmite pereza, incluso el cuidado de la piel, del cabello, del calzado, todo suma. Porque lo pequeño, cuando se hace con constancia, se vuelve grande con el tiempo. Hay una relación directa entre quienes cuidan su presencia y quienes cuidan sus finanzas, su agenda, su palabra. No es casualidad. Son hábitos que se alimentan entre sí. El que pone orden afuera, pronto comienza a exigir orden dentro. El que mejora su postura, empieza a mejorar su voz. El que aprende a proyectarse con claridad, gana influencia incluso sin alzar el tono. Uno de los errores más comunes es confundir el cuidado personal con la sumisión al juicio externo, como si cada decisión que tomamos sobre nuestra imagen estuviera dictada por el miedo a ser criticados. Pero esa es una lectura superficial y limitada. Cuidar la propia apariencia no es un acto de esclavitud frente al qué dirán, sino un acto de integridad frente al qué merezco. La verdadera motivación no nace de la presión social, sino del sentido de responsabilidad que uno desarrolla consigo mismo. Porque cuando el sueño es verdaderamente grande, cuando el llamado que se lleva dentro es serio, cuando el proyecto que se quiere construir tiene peso, entonces se vuelve imposible justificar una imagen débil o improvisada. El mensajero debe estar a la altura del mensaje, no por vanidad, sino por respeto. Porque hay espacios donde el talento no basta para abrir puertas, y donde la preparación interna necesita ser respaldada por una expresión externa clara, firme, coherente. En esos entornos, lo primero que se evalúa no es el currículum, ni la experiencia, ni siquiera la capacidad técnica. Lo primero que se percibe, y muchas veces, lo que determina si habrá una segunda oportunidad, es cómo se entra,
cómo se camina, cómo se ofrece el primer saludo, cómo se sostiene la mirada. No es que el mundo sea cruel, es que el mundo tiene prisa. Y quien no ha aprendido a hablar el lenguaje de la percepción visual, suele quedarse sin escenario antes de poder presentar su argumento. Por eso construir una imagen sólida no implica fabricar una fachada vacía. Significa, más bien, desarrollar una presencia que refleje con honestidad el nivel de compromiso que se tiene con lo que se busca lograr. Es asumir el control del primer mensaje que los demás reciben cuando aún no conocen la historia, los valores, ni la esencia verdadera que uno guarda dentro. Es tener la inteligencia emocional suficiente para preparar el terreno donde las raíces del carácter puedan encontrar oxígeno y crecer, porque incluso lo más valioso necesita condiciones para ser percibido. Y si uno no se encarga de crear esas condiciones, nadie más lo hará. No hay que esperar tener éxito para lucir como alguien exitoso. Hay que empezar a vestirse, caminar y hablar como quien está en camino. Esa coherencia cambia el interior, porque el cuerpo influye sobre la mente, y la mente bien entrenada influye sobre el destino. Por eso no tiene sentido seguir escuchando a quienes dicen que la apariencia no importa. Basta con mirar su vida para entender que no es un consejo, es una justificación. Y las justificaciones no construyen futuro, solo lo retrasan. Vestirse con respeto, moverse con intención, elegir detalles con disciplina. No es orgullo vacío. Es preparación silenciosa. Es declarar sin palabras: estoy listo. Y esa declaración, repetida cada día, abre puertas que de otra forma permanecerían cerradas. A lo largo de este viaje, ha quedado claro que la apariencia no es una superficie vacía, sino una capa cargada de significado. Es lenguaje, es símbolo, es declaración. Y en un mundo que observa, decide y actúa con rapidez, quien no comprende esto está condenado a ser malinterpretado, subestimado o, peor aún, ignorado. Se ha dicho muchas veces que el contenido es lo importante, y nadie lo pone en duda. Pero la pregunta que muchas personas olvidan hacerse es: ¿cómo llegará ese contenido a los demás si nunca se detienen a escuchar? ¿Cómo sabrán lo valioso que hay dentro de ti si tu presentación externa sugiere descuido, desorden o apatía? El valor no solo debe existir, debe ser visible, accesible, claro. Hay quienes prefieren aferrarse a ideas cómodas, como una forma de no exigir más de sí mismos. Se dicen: lo que importa es el corazón, como si eso significara que nada más cuenta. Y terminan perdiendo oportunidades, conexiones, puertas que no se abrirán jamás. No por falta de talento, sino por falta de intención en su imagen. Se desvanecen antes de ser escuchados. Pero también hay otros, personas que decidieron mirar con ojos nuevos, que comenzaron a verse a sí mismas como embajadoras de un mensaje más grande, que entendieron que cada día, cada mirada, cada detalle, es una oportunidad para afirmar lo que representan. No necesitan lujo, no necesitan elogios, solo necesitan propósito. Porque cuando la imagen personal nace del respeto propio, de la visión clara, de la preparación consciente, no hay nada superficial en ella. Es profunda, es coherente, es poder en reposo. Y ahí está la gran lección. No se trata de parecer algo que no se es. Se trata de ser tan fiel a lo que uno lleva dentro, que hasta el exterior lo refleje sin confusión. Se trata de vivir con tanta integridad que incluso la ropa, el lenguaje corporal, la postura, hablen el mismo idioma que los valores. A quienes aún dudan, no se les pide cambiar de golpe. Se les invita a empezar por mirar, observarse con honestidad, identificar los espacios donde hay incoherencia entre lo que se es y lo que se muestra. Porque el simple acto de mirar sin excusas ya es un paso hacia la evolución. La disciplina de la apariencia no requiere perfección, requiere conciencia. Y esa conciencia, sostenida con constancia, convierte a cualquier persona en alguien que transmite seguridad, respeto
y determinación, mucho antes de pronunciar palabra alguna. Cada persona que logra algo grande en esta vida no llegó allí solo por lo que sabe, sino por cómo se presenta ante el mundo. Y en esa presentación, la apariencia no es un adorno, es una herramienta. El uniforme de quien está en misión. El traje de quien toma en serio su llamado. No es casualidad que los grandes oradores cuiden su postura, que los grandes líderes vistan con sobriedad y que las personas influyentes proyecten solidez incluso en el silencio. Ellos entienden que el cuerpo habla, que la imagen no solo acompaña el mensaje, sino que es el mensaje cuando aún no hay palabras. Y tú también puedes empezar hoy, no para encajar, sino para destacar, no para cumplir estándares ajenos, sino para honrar los tuyos. El primer paso puede ser tan simple como preguntarte, ¿qué quiero que el mundo entienda de mí antes de escucharme? Y a partir de esa respuesta, tomar decisiones con más intención. No necesitas la aprobación de todos. Solo necesitas construir una imagen que esté alineada con tu propósito. Una imagen que hable de dirección, no de confusión. Que inspire confianza, no duda. Que diga sin palabras, aquí hay alguien que se respeta, que se prepara, que camina hacia algo grande. Y si llegaste hasta aquí, si escuchaste este mensaje completo, eso ya dice algo de ti. Dice que estás listo para otro nivel, que estás dispuesto a mirar lo que otros prefieren ignorar, y eso merece reconocimiento. Porque no todos tienen el valor de escucharse con sinceridad. Ahora bien, el conocimiento sin acción no transforma. Así que, antes de que este video termine, decide un solo gesto con el que empezarás mañana. Tal vez organizar tu armario, revisar tu postura, limpiar tu calzado, renovar una prenda, practicar cómo entras a una sala. Da igual qué gesto sea. Lo importante es que lo hagas con intención y que lo sostengas, porque la constancia crea presencia y la presencia, poder. Antes de cerrar este mensaje, quiero invitarte a algo muy importante. Si este contenido resonó contigo, si te hizo pensar, reflexionar o mirar con más claridad, suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este video con alguien que también esté listo para dar un paso más. Este canal no es sobre apariencia, es sobre propósito. Y aquí seguiremos hablando de herramientas reales, prácticas, humanas, para construir la vida que mereces. Gracias por estar aquí. Gracias por permitirte mirar adentro a través de lo que se ve afuera. Y recuerda, no estás aquí para ocultarte. Estás aquí para brillar. Y todo empieza con la forma en que decides aparecer. Hasta el próximo mensaje.